¿Qué hay, chicos? Les saluda David y el día de hoy vamos a hablar sobre enclaves y exclaves, así que si les interesa este tema, los invito a que se queden en el video. Sin más preámbulo, ¡vamos para allá! En lengua inglesa, un exclave es una porción de terreno que se separa de la porción principal de su jurisdicción, mientras que un enclave es el territorio de una jurisdicción que se encuentra totalmente rodeado por otra. Hay que aclarar que en el diccionario de la Real Academia Española no se reconocen estos dos términos y para asociar estos dos conceptos se utiliza el término enclave. Una vez aclarado esto, en este video utilizaré los términos que se utilizan en la lengua inglesa de acuerdo a los conceptos que estos tienen. Y para empezar, vamos a hablar de los países que están enclavados. Existen 17 países en el mundo que limitan solamente con un país. Países tan grandes como Portugal y Canadá comparten miles de kilómetros de frontera con España y Estados Unidos respectivamente. Sin embargo, estos dos países no son considerados enclaves, ya que tienen una costa significativa. Ejemplos más remarcados como el de Gambia, Brunei y Mónaco tampoco constituyen enclaves, ya que, aunque tienen costas más pequeñas que sus fronteras, siguen teniendo una salida al mar y por ello no se encuentran completamente rodeadas por una sola jurisdicción. Sin embargo, en el mundo sí existen 3 países que están completamente rodeados por otro país. Tenemos a la Ciudad del Vaticano, que es el estado soberano más pequeño del mundo, que es remanente de los antiguos estados papales y que obtuvo su reconocimiento por medio de los pactos de Letrán en 1929. También tenemos a San Marino, que es el 5º estado más pequeño del mundo y que se considera que tiene los documentos gubernamentales, en otras palabras, constitución, más antiguos del mundo que aún sigue vigente. Fueron escritos en el siglo XVI. Y en Sudáfrica encontramos el último de estos estados, que se llama Lesotho. Esta monarquía de unos 30.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 2 millones de habitantes se encuentra totalmente rodeada por la República de Sudáfrica. Formó parte de esta hasta 1868, año en el que el gobierno británico decidió separarla de la que entonces era conocida como la Colonia del Cabo y permaneció bajo el gobierno de este país hasta 1966. Y como ya se nos acabaron los países enclaves, bueno, ahora hablaremos de enclaves que pertenecen a otros países. Para comenzar, vayamos a España. O bueno, mejor dicho, Francia. Bueno, es territorio español rodeado por Francia. Este enclave es Gibia, que con unos 12 kilómetros cuadrados de extensión y 1500 habitantes, formaba parte de todas las comarcas que fueron cedidas de España a Francia en 1660. Sin embargo, Gibia pudo quedarse bajo soberanía hispana, ya que en aquel tiempo tenía la categoría de villa, que es como un pueblo con privilegios en España. Entre Bélgica y los Países Bajos, Holanda para los novatos, tenemos la complicada frontera entre Baarle-Hertog, que es la parte belga, y Baarle-Nassau, que es la parte holandesa de este pueblo. Y si no me creen que la frontera es complicada, vayan a ver el mapa en Google Maps. Sí. Esta frontera es tan compleja que incluso llega a pasar por el medio de casas y restaurantes. Y bueno, la historia de cómo esta frontera llegó a existir hasta nuestros días es algo complicada y se encuentra en esta entrada del blog de fronteras que les dejaré en la descripción para que vayan a revisarla si es que les interesa. En pocas palabras, es una frontera del medievo que de alguna forma sobrevivió hasta nuestros días por casualidades del destino. Esto convirtió a Baarle en una atracción turística y sin duda en una curiosidad geográfica bastante interesante. En Asia tenemos una situación bastante similar pero menos extrema. En Emiratos Árabes Unidos se encuentra Madha, que es un exclave omaní, y dentro de esta se encuentra Nahua, que es un exclave emiratí dentro del territorio de Omán, dentro del territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que tenemos territorio emiratí rodeado por territorio de Omán, que a su vez está rodeado por territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, el origen de estas enclaves se debe a que cuando Omán y los Emiratos Árabes Unidos estaban definiendo sus fronteras, le preguntaban a cada terrateniente a qué país quería pertenecer. Casos como estos no sobran en el mundo. En la frontera entre Suiza e Italia encontramos Campione d'Italia. Este pequeño exclave, obviamente italiano, de casi 2 kilómetros cuadrados de extensión, se encuentra enclavado en el cantón suizo de Tesino. Este exclave tiene su origen de cuando el
cantón de Ticino decidió unirse a la Confederación Helvética, mientras que la población de Campione, nombre antiguo del pueblo hasta que Mussolini agregó el de Italia en 1933, decidió permanecer como parte de la República Cisalpina, que más tarde se unificaría al Reino de Italia en 1871. A pesar de ser parte de Italia, este exclave se encuentra altamente integrado a Suiza. Utilizan el franco suizo como moneda, el servicio postal suizo y también la telefonía es proveída por un servicio que viene de Suiza. Para nuestra siguiente entrada nos dirigiremos hasta el Valle de Fergana. En este lugar se encuentran unos pequeños enclaves que han sido de grandes problemas para los países que están implicados, en este caso los estanes, que son Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán en este caso. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una piedrita en el zapato? Bueno, pues algo así. Estos enclaves surgieron cuando estos países formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué nombres tan largos? Creo que voy a hacer un video sobre eso. Bueno, el caso es que la URSS hizo alguna especie de programa en el cual incluía a cada enclave dentro del país que correspondía a su composición demográfica. Sin embargo, algunos opinan que pudo haberse tratado de una estrategia de divide y vencerás. Y bueno, si lo que querían es que estos países se llevaran mal, pues lo lograron, porque la situación entre estos países no podría estar peor, al grado en el que han llegado a construir muros alrededor de estos enclaves. Y las disputas que hay entre estos enclaves son principalmente por los recursos del territorio, por las bases legales históricas, por la composición de la población y también por situaciones económicas. Y son de este tipo de conflictos que, aunque a nosotros los hispanoamericanos no nos importan demasiado, en aquel rincón del mundo sin duda harán enojar a más de uno. Y bueno, las enclaves principales dentro del Valle de Fergana son Soj, Chonkoray Kalacha, Yani Agil y Sojimardón, que son exclaves uzbecas en Kirguistán, y Boruj y Kaigarach, que son exclaves tayikas dentro del mismo país. Y si creían que Kirguistán no tenía sus propias enclaves en esta región, encontramos a Barak, que es un enclave de este país en Uzbekistán. Por cierto, ¿han notado que la frontera entre estos países parece estar girada a 180 grados con respecto a la posición geográfica de estos? Curioso, ¿no? Y bueno, remontándonos a otro de los desastres diplomáticos que ocasionó la Unión Soviética, nos vamos a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Estos enclaves surgieron al mismo tiempo que los enclaves que encontramos en la región de Fergana, cuando estos países formaban parte de la Unión Soviética y se sacó esa especie de plan para organizar a cada pueblo dentro del país que le correspondiera por su composición demográfica. Esto provocó que las relaciones diplomáticas entre la Armenia y Azerbaiyán independientes se intensificara hasta desembocar en la guerra del Nagorno-Karabaj en 1993. En el año 2011, Rusia intentó mediar, sin éxito alguno, una campaña para que se resolviera el conflicto de los enclaves. Artsakh, que es el exclave armenio en territorio azerí, se encuentra ocupado por este ejército desde la culminación de la guerra del Nagorno-Karabaj, mientras que Armenia ocupa los territorios azeríes de Yuharias-Kispara, Barkudarli y Karki. Y aunque la mayoría de los enclaves que podemos encontrar en el mundo son terrestres, también podemos encontrar enclaves marítimos. Este es el caso de las islas de Likomo y Chizumulu. Estas dos islas son parte de Malawi y con unos 1800 habitantes forman parte del distrito de Likomo. Sin embargo, están rodeadas por aguas territoriales de Mozambique. Estas islas fueron colonizadas por anglicanos británicos, más bien que por portugueses como fue el resto de Mozambique, y se convirtieron en enclaves en el año 1954 cuando Portugal y el Reino Unido acordaron que la mitad del lago Nyasa, actualmente el lago Malawi, sería la frontera entre sus respectivas colonias. Volviendo a Europa, nos vamos a Suiza de nuevo, ahora a su frontera con Alemania, donde encontramos el pequeño pueblo de Busingen. Esta ciudad alemana de unos 1400 habitantes se encuentra completamente rodeada por el cantón suizo de Schaffhausen. Aunque este territorio es alemán, se encuentra muy integrada a Suiza y no forma parte de la Unión Europea. Incluso su equipo local, el FC Busingen, compite en las ligas de Suiza. Jungholz se encuentra un poco más al este, ya en la frontera entre Alemania y Austria. Hacia el oeste vamos a la frontera entre Alemania y Bélgica. Aquí es donde se encuentra la Verbahn, que es una antigua vía férrea belga que cruza por Aachen, que es territorio de Alemania. Hay zonas de la Verbahn donde ambos lados de la vía son pertenecientes a Alemania y forma un total de 6 exclaves. Y la más pequeña de estas es una pequeña casa con una granja. Y finalmente
tenemos a Najicheván, que es una república autónoma que pertenece a Azerbaiyán. Aunque es un exclave de Azerbaiyán, no se puede decir que Najicheván es un enclave, ya que no está completamente rodeado por un solo país, sino que limita con 3. En este caso son Armenia, Irán y una pequeña porción limita con Turquía. Tiene unos 2.000 kilómetros cuadrados de extensión, una población de unos 400.000 habitantes y en su punto más estrecho se encuentra 30 kilómetros separado de la tierra principal de Azerbaiyán. Para llegar a este punto desde Azerbaiyán, el camino más corto sería cruzando por Armenia, pero no creo que ningún azerí quisiera hacer eso. Y bueno, con esto hemos terminado la parte de las enclaves. Sin embargo, aún nos faltan algunas enclaves por revisar, pero para que este video no sea tan largo, eso lo revisaremos en una segunda parte. Por lo pronto, si les ha gustado el video, les invito a que le den me gusta, y si les interesa el contenido de este canal y quieren seguir viendo, les invito a que se suscriban al canal. Si les gustaría que alguna persona que está relacionada a ustedes aprendiera sobre temas geopolíticos y en este caso particular de los exclaves, les invito a que compartan el video para que más gente siga viendo el canal. Y sin más que agregar, les ha hablado David y nos vemos hasta la próxima.